Bueno, a ver si consigo que los 10 minutos no levantéis mucho por cerveza. Empezamos mal porque no me gusta la cerveza, así que... ya, por eso. Entonces ya se llamarse, yo que sé, Wine Data o Data Wine o algo así, pero bueno, empezamos bien. Os voy a comentar un par de ideas acerca de uno de los dos temas en los que estoy metido. Uno de los temas es precisamente cómo tratar datos complejos desde el punto de vista de Machine Learning. No voy a hablar realmente de Big Data, aunque al final diré unas cuantas palabras de Big Data. El otro tema en el que estamos metidos en la universidad, también un proyecto que ha empezado ahora, es acerca de cómo utilizar también análisis de datos para intentar predecir cosas de situaciones de riesgo, tipo ataques terroristas, ese tipo de cosas, en zonas cerradas. Entonces, bueno, puede ser interesante que echéis un vistazo a este tipo de proyectos porque manipulan datos de una forma bastante interesante, bastante buena. Bien, más o menos el guión. He intentado restringirme a lo que decíais, que era poner muchos GIF animados, así que en cada uno veis algún bicho haciendo tonto. No tiene nada que ver con lo que pone aquí, pero no encontraba nada, así que bueno. Así que el que se aburra que mire al otro lado. Esto es más o menos el guión que vamos a hacer. Vamos a empezar hablando de datos, hablando como a mí me dé la gana, o sea que voy a intentar definir qué son los datos para mí, intentar meternos en la parte de datos complejos, ver cómo aplicar parte de Machine Learning a esa parte y después nombrar Big Data porque me dijeron que tenía que hablar de él. Así que, siguiente paso. Los datos, cosas interesantes que hay que saber aparte de los datos. Bueno, pues lo primero es, desde el punto de vista que me interesa a mí, es que los datos no aparecen solos y a mí no me importan los datos, así que mal vamos, no me gusta la cerveza y ahora vamos mal de datos. Así que lo que interesa es que provienen de una fuente que lo genera, ¿de acuerdo? Lo que será un fenómeno. Entonces a mí me interesa más bien el fenómeno, porque los datos dependen de la capacidad de observación del observador. Y sin embargo el fenómeno es el fenómeno independiente que hay en medio de la naturaleza, donde uno quiera, que es el que está analizando. De esa forma, uno realmente, como los datos no son importantes, no tienen importancia, sino más que simplemente lo que nos puedan ofertar acerca del comportamiento que tiene ese fenómeno, esa fuente, la idea es ver qué puedo hacer si no tuviera datos, que es de hecho lo que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo. Y es que realmente si conozco el comportamiento del sistema, pues realmente puedo prescindir de ellos. Eso no es raro, eso es lo que se ha hecho siempre. Galileo se ponía a medir Kepler y más, se ponía a medir cómo se movían los planetas, y lo importante no eran las tablas que estuvieron recopilando de unas cuantas hojas anotadas, sino que cuando sacaron leyes de comportamiento, ahí fue cuando pudieron pasar de los datos y saber, bueno, pues estas son las leyes principales. Ahí es donde se gana conocimiento. Los datos no dan conocimiento. Los datos solamente dan una posibilidad de conocer el fenómeno desde algún ángulo que sea en el que tenemos nosotros restringido. Desde ese punto de vista, la idea principal es que nosotros vamos a buscar leyes de comportamiento de esas fuentes. Esta transparencia se explica. Me prohibieron meter fórmulas matemáticas, así que símbolos chinos, que era el otro símbolo más o menos adecuado. Entonces, ¿sabes lo que está puesto ahí? En cada sitio tiene sentido el GIF animado que hay. Bien, proporcionar leyes de comportamiento realmente es la labor de la ciencia. De hecho, realmente eso es la ciencia, buscar comportamientos e intentar extraer las leyes que hay de ahí. Y vamos a barrer para casa, porque soy matemático. Las matemáticas son el lenguaje universal para expresar leyes, y lo que hacen realmente es expresarlas de forma comprimida y generalista. Entonces realmente lo interesante de esto es que son realmente las matemáticas los que nos pueden servir para entender cuáles son esas leyes. No es nada raro, realmente las matemáticas han evolucionado hasta el punto de que es la metodología extrema de generación de leyes, es la que puede hablar de forma bestia. De nuevo, no es una ventaja de las matemáticas, es que cuando un científico ha estado desarrollando una forma de formalizar su problema, lo que hace realmente es desarrollar las matemáticas, le saca un grano y después de ese grano pues sale un brazo y ahí tenemos un nuevo tipo. Ahora los matemáticos nos lo quedamos y seguimos trabajando de manera gratuita sobre él, pero eso es lo que se ha ido haciendo a lo largo de todo el proceso. Debo decir que no he controlado el tiempo, así que es muy probable que acabe en 4 minutos, ¿vale? No tengo ni idea. Bien. Me quedan 6. ¿Me quedan 6? Vale, vamos mal. Estamos por aquí. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscamos leyes. ¿Qué es lo que significa una ley? Bueno, pues una ley realmente es una versión comprimida del comportamiento. Esto de hablar de comprimida es por un motivo, ahora vamos a verlo. Realmente lo que nos interesa es que la ley comprime el comportamiento de la fuente que estamos observando, del fenómeno. Bien, ¿qué usamos? Las matemáticas en nuestro compresor. ¿De acuerdo? Entre las matemáticas hay muchas cosas creadas. La última familia de lenguajes matemáticos es lo que conocemos como computación, algoritmos, programación, como os dé la gana. Es la parte esa computacional que hay detrás. Este es el último lenguaje que se está usando. Por lo tanto, la idea genial es intentar usar este último lenguaje como compresor para ver cuáles son las leyes que hay detrás. Bien. El problema es que esto es muy reciente.
Todo esto de computación, realmente, aunque se promueve a principios del siglo XX, no salen las primeras cosas reales de computación hasta los años 40, y los primeros algoritmos y lenguajes no salen prácticamente hasta los años 60, de una cierta extensión. Entonces, todo esto es muy nuevo. ¿Qué ocurre si no encuentro leyes? Bueno, pues si no encuentro leyes tengo tres opciones, esencialmente. Primero, estudiar más. Eso es lo primero que se puede hacer. Es decir, puedo intentar estudiar más el fenómeno para aumentar mi intuición y poder saber qué es lo que está pasando con esos datos que estoy generando o que estoy midiendo. Puedo intentar aumentar nuestro conocimiento acerca del propio lenguaje, es decir, aumentar mis herramientas para poder atacar ese fenómeno, que es lo que se hace normalmente desde las matemáticas. Eso sería lo primero. La segunda parte que puedo hacer es cambiar de lenguaje. Esto no es tan raro, puede parecer extraño, pero inventar un nuevo lenguaje o ampliar uno nuevo es lo que se ha hecho. Es lo que os decía de saco un grano nuevo en la bola que tengo de las matemáticas y ya se generará un brazo con el tiempo. Esto sería la segunda parte, que es cambiar el lenguaje. Y de hecho, dentro de los últimos, que es la parte de computación, la generación de lenguajes y nuevas aproximaciones es continua. De hecho, es demasiado continua. Cada 3 años tenemos que aprender un lenguaje nuevo porque el último está hecho una mierda. Así que... O tercera parte, cambiar de problema. Puede parecer muy radical, pero el cambiar de problema muchas veces sirve. Eliminar la complejidad. Si resulta que el problema que estoy haciendo es demasiado complejo, voy a eliminar un poco de complejidad simplificando las condiciones. Eso es cambiar realmente el problema. O saltar directamente a problemas que puedan ser similares y que me puedan servir de alguna forma para coger esta intuición que me hace falta acerca del fenómeno y saber qué puede funcionar y qué no. Entonces esto es más o menos lo que se puede hacer. Pero nos encontramos con un problema grave que normalmente suele pasar por desapercibido, que son lo que se llaman los datos complejos. Entonces, ¿qué es un dato complejo? Un dato complejo es simplemente datos que provienen de sistemas complejos. Bueno, pasamos a una segunda definición, que es un sistema complejo. Bueno, pues por definición, que no la hay, pero me la acabo de inventar aquí, un sistema complejo es algo así como un sistema cuya dinámica y estructura no se puede comprimir con los métodos que tenemos actualmente. ¿Vale? Así que es una mierda de sistema. Porque todo lo que tenemos y que sepamos hacer no podemos aplicarlo. Eso es lo que tenemos aquí. Bien, el problema de esta definición es que es algo circular, porque de alguna forma define un sistema complejo a partir de lo que es complejo. Entonces, bueno, genera un problema de 3 minutos, ¿vale? Y normalmente lo que se hace es atacarlo desde un punto de vista fenomenológico, que suele ser de una forma muy sencilla, que es intentar ver cómo está formado un sistema, que es normalmente formado por la interacción de muchas unidades, y aproximarlo de una forma un poquito, digamos, fenomenológica, midiendo directamente lo que hay en el sistema. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues resulta que hay una teoría importantísima que se llama teoría algorítmica de la información, lo que sería la TIA, en los que se puede decir lo siguiente: existen datos para los que no se pueden encontrar leyes. Ya esto es que sí es la cagada completa. O sea que no puedo encontrar leyes significa que no puedo encontrar patrones. Además, esto no ocurre porque esté usando un lenguaje definido, sino en cualquier lenguaje voy a encontrar sistemas que tienen datos que no puedo encontrar leyes. Bueno, es similar más o menos a la observación de completitud de Gödel o la existencia de funciones no computables, que es algo que se suele desconocer en el mundo empresarial, que hay datos que son demasiado complicados y por lo tanto el problema de los datos complejos per se no tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, primera solución, que venga el siguiente, o nos vamos a por cervezas. Como tengo que rellenar los siguientes minutos, aproximación interesante, Machine Learning. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el Machine Learning realmente es un sublenguaje algorítmico, ¿de acuerdo? Y me puede servir para la obtención de leyes. No todos estos modelos son igualmente válidos. Los de Machine Learning tienen graves problemas que hay que rellenar. Por ejemplo, la interpretabilidad, reproducibilidad, verificabilidad. No es una solución final, es muy inmadura. Y de hecho tiene demasiado problema con la fama que está cogiendo actualmente, que lo están convirtiendo en asco. Y después, por último, además da problemas de confusión y malas interpretaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mezclarlo con algo más, y lo vamos a mezclar con la TIA, con la teoría algorítmica de información. Y si uno tiene imaginación leyendo esto como si fuese algo así en inglés latino, pues creamos la malicia. Pues hay algo así como la malicia. ¿Qué se puede hacer con ello? Pues no tenemos ni idea porque es lo que estamos intentando empezar. Pero lo interesante es que de alguna forma puede definirte lo que puede ser Big Data o que se puede trabajar con Big Data o no. Entonces, el primer problema, la aproximación actual de Big Data, por mucho que se venda, no es escalable. Consiste en un minuto, ¿vale? Consiste en meter cosas a lo bestia, máquinas a lo bestia, e intentar mejorar algoritmos, que es realmente la única solución, atacar desde el punto de vista algorítmico. El primer problema fundamental es que, por mucho que te digan que tienes que almacenar datos, más datos no asegura mejores leyes, sino que muchas veces es al revés. Más datos pueden generar un ruido que te impide generalizar y aprender cuál es la ley de fondo. En fondo, lo que hay de Machine Learning, de Big Data, es una especie de síndrome de Diógenes. Guarda todo lo que puedas, que ya veremos qué hacemos con el cliente, porque le voy a meter mientras tanto una máquina más grande. Entonces, bueno, habrá que ver qué se hace con eso.
La idea, hay que encontrar leyes. De esa forma no hace falta datos, el cliente está más contento y nosotros ganamos menos dinero. Y lo último es que si los datos cambian, que es otro grave problema, hacen falta leyes adaptables, que significa tener más conocimiento todavía sobre el sistema. Bien, por lo tanto, la solución, Big Data muerto, larga vida a Malitia, y creo que he terminado a tiempo.